Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, en donde estaremos conversando sobre otro de nuestros temas preferidos, el cine mundial, directores y guionistas, sus influencias de mayor importancia y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Adrián Castro. Hola. Y Mike Vargas. Hola, hola. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos conversando sobre la película de 1968, 8 y medio, por el aclamado director italiano Federico Fellini. Pero antes, una breve biografía de su director. Federico Fellini fue un director de cine y guionista italiano, considerado el cineasta de la posguerra más importante de su país a nivel mundial. A lo largo de su carrera dio vida a personajes y escenas que se han incorporado al imaginario colectivo cinematográfico. De sí mismo decía que era un artesano que no tenía nada que decir, pero que sabía muy bien cómo decirlo. Comencemos con lo personal. ¿Qué opinan ustedes sobre la película de Federico Fellini, 8 y medio? Digamos que antes del episodio, como les comentaba ahora fuera de la cámara, volví a ver el filme. Es la tercera vez que me encuentro con 8 y medio. Es curioso porque es un filme que cada vez que veo me gusta más. La primera vez fue hace mucho tiempo. Creo que 8 y medio es una película que llama mucho la atención cuando te estás metiendo en el mundo del cine, ¿verdad? Si realmente quieres profundizar, de repente aparece, oh sí, Fellini, 8 y medio. Entonces, en aquel entonces que yo estaba empezando a interesarme por ver películas, digamos, más allá de lo que llega a las salas de cine, una noche se me ocurrió ver 8 y medio, en malas circunstancias, ¿verdad? Porque era una noche que tenía un poco de sueño, era tarde, de hecho recuerdo que la vi en una madrugada, no sé por qué, pero la vi en una madrugada, y esa primera impresión de 8 y medio para mí fue muy pesada, digamos, por las condiciones en que la vi y por el momento, digamos, en que la vi quizá. Entonces, no me atreví, digamos, a dar un criterio, digamos, sobre la película en ese entonces, porque digamos que mi primer acercamiento no fue el más ideal. Una segunda vez la vi en una clase de cine en la universidad. El profesor la proyectó, digamos, en un curso de apreciación de cine que llevé en la U. Entonces, ahí sí la vi ya con todas las de la ley, digamos, o como debería de ser. Y esa segunda vez que vi la película, realmente encontré todo el valor, digamos, que se le da al filme. Es un filme del que se ha hablado mucho y quizás nuestro punto hoy es, pues, valorarla precisamente este año, a 100 años de haber nacido Federico Fellini, ¿verdad? Entonces, es una revaloración de un filme que con el tiempo no pasa, digamos, no pasa de moda y sigue siendo un interesante ejercicio, y más que un interesante ejercicio, una gran muestra, digamos, de arte cinematográfico. Y bueno, ayer la volví a ver para tenerla perfectamente fresca para conversar hoy con ustedes. Y ya ayer, digamos, por fin puedo decir que quedé enamorado del filme, digamos, con este tercer visionado y viéndola desde un punto de vista ya más, digamos, que más integral en lo que fue la carrera de Fellini, digamos, su vida y demás, y pensándola ya en tratar, digamos, de analizarla posteriormente, pues encuentro que realmente es una gran obra. Entonces, fue a pasitos, ¿verdad? Mi encuentro con 8 y medio no fue que, pum, de golpe, ya quedé enamorado de 8 y medio. Pero a estas alturas, digamos, puedo decir de que hoy, digamos, lo que vayamos a hablar, desde mi punto de vista, va a estar de que es un pilar, digamos, del cine. Bueno, mi caso es un poco parecido. Yo me acuerdo que un amigo me la regaló en DVD y me dijo, creo que esto te va a gustar, y la vi. Me gustó, pero de una forma que no entendía mucho por qué, ¿verdad? Era muy diferente a lo que había visto en ese momento, estaba como en otro plano y entendía que había algo bueno, pero no sabía muy bien por qué, ¿verdad? Y después en una clase en la universidad también un profesor la teníamos que ver, no la proyectó, la teníamos que ver y después la analizamos, y digamos que fue una experiencia. Ya a mí me encantaba el cine, ya era como un camino que estaba siguiendo yo, digamos, profesional inclusive, y cuando se analizó y se profundizó en la clase de la universidad, yo me di cuenta que la película era realmente impresionante y que no entendía cómo podía existir tal genialidad en el cine. O sea, entendí que el cine puede contar y decir cosas que yo nunca creí que un arte podía decir de cierta forma, a ese nivel. Entonces, cuando yo salí, es como me ha pasado algunas que otras veces, como cuando uno
No sé si le ha pasado a alguien viendo una obra de teatro, leyendo un libro, viendo una película, de esas que le cambian a uno la vida, ¿verdad? Que le da vuelta a la vida y sale uno ya sea del teatro, del cine, cierra el libro y lo termina o algo así, y uno tiene un momento como de que está perdido en el mundo, como que uno dice, no puede ser esto que acabo de presenciar. Digamos, con 8:30 después de esa clase fue un poco así mi experiencia, y ya pensándolo más a fondo y ahí conociendo un poco más a Fellini fue por ahí. Entonces yo siempre estas valoraciones que se hacen, a mí me gusta hacerlas y siempre si me preguntan hoy cambia a mañana, pero siempre que me preguntan cuáles son sus películas favoritas de todos los tiempos, en las primeras 5 o en las primeras 3, siempre 8:30 está por ahí. 8:30 también fue una película que yo vi durante mi adolescencia. Tenía el DVD, me acuerdo a dónde compré el DVD y cuándo. Estaba de vacaciones en Nueva York y estaba en una de estas tiendas de discos, Virgin Records, que ya no existen, para los millennials que ven el show. Antes había estas tiendas que vendían discos físicos con música. Y estaba en Nueva York y estaba en esta tienda de Virgin Records y ya tenía un par de películas marca Criterion, que era como esta marca de DVDs que incluían muchos documentales sobre la creación o la realización de la película. Y, por supuesto, ahí estaba 8:30 y ya había visto La Dolce Vita, que la había alquilado en Blockbuster, y la verdad es que La Dolce Vita no me encantó. Me pareció, hoy en día me encanta. Yo sé que es blasfemia decir que no es una buena película. Hoy en día me encanta La Dolce Vita, pero a primera vista no me enganchó de inmediato. Pero bueno, compré 8:30 y cuando la vi por primera vez también fue como una experiencia religiosa. Esa película sí, la verdad es que me cambió la vida de inmediato, porque al igual que Adrián, pues yo también fui por un rato un director, trabajé como director por un rato, y esa fue la película que realmente como que me convenció. Ese fue el día, me acuerdo que ese fue el día en el que dije como que esto es lo que yo quiero hacer. Sí, es una de mis películas preferidas, claro, está valorada, y esto lo podemos discutir después, pero está valorada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Cuando era adolescente también tenía esta meta de ver las mejores películas posibles, entonces encontré una lista que aparece en la descripción de una página que se llama They Shoot Films, Don't They? Ellos filman películas o no. Y es una lista de las 1000 mejores películas de todos los tiempos. Esa lista yo la encontré cuando era un adolescente y me propuse la tarea de ver la mayor cantidad de ellas. Y bueno, la lista cambia todos los años. Antes 8:30 estaba de número 7 y ahora está de número 6. Antes El Padrino estaba de número 6 y 8:30 estaba de número 7, pero hace 2 años cambiaron de lugar. Ahora 8:30 está por encima del Padrino. Y bueno, por los curiosos, la primera es Ciudadano Kane, la segunda es Vértigo, la tercera es 2001, Odisea del Espacio, la cuarta es Tokyo Story y la quinta es Rules of the Game, las reglas del juego de Jean Renoir. Y por supuesto, 8:30, número 6. Es obviamente una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. ¿Cómo describirían la estética de la película? O sea, una mejor manera de hacer esta pregunta es, ¿qué significa el adjetivo Fellini-esque? Por ahí se dice que hay pocos directores que tienen el honor, digamos, de que se les haya otorgado un adjetivo a sus tipos de películas, ¿verdad? Fellini es uno de ellos. No vamos a discutir cuáles otros directores lo merecen o no, porque no es para el día de hoy. Pero definitivamente Fellini, o decir que una película es filinesca, es algo que el señor se lo merece, digamos. Vamos a ver, para hablar sobre la estética de Fellini, digamos, quizás hay que irse un poquito atrás con sus inicios, ¿verdad? Recordemos que Fellini inicia en el periodo del neorrealismo italiano, en donde Roberto Rossellini es su tutor, ¿verdad? En cierta forma, de hecho, Fellini fue guionista de Roma, Ciudad Abierta, que es una de las películas cumbres del neorrealismo. Entonces, cuando Fellini empieza a hacer películas, todavía está empapado en este tema, ¿verdad?, del neorrealismo. Y el neorrealismo estéticamente se caracteriza, aparte de que su bajo presupuesto lo hacía que fuera así, su estética era lo más naturalista posible, así su puesta en escena, casi que no había puesta en escena, sino que básicamente eran los escenarios, digamos, reales, ya sea en las ciudades destruidas o las calles tal y como estaban en ese entonces. Toda esa estética cruda, digamos, y realista del neorrealismo es como lo que al inicio Fellini se encuentra, digamos, cuando empieza a hacer cine. Sin embargo, cuando hablamos de Fellini, estamos hablando más bien de alguien que surgió posterior, digamos, al neorrealismo y
quizá, digamos, pienso yo que Fellini se separa mucho del neorrealismo precisamente por una estética más refinada, ¿verdad? Que él adopta muy rápido. Él rápidamente adopta una estética muy refinada, sin dejar, digamos, la temática realista. Es decir, la diferencia entre inicialmente, digamos, antes de que Fellini entrara en su etapa más simbólica, digamos, y más introspectiva, pero digamos que en sus primeros filmes todavía, digamos, de la Dolce Vita, pues para atrás. En esa etapa, pues, él se empieza a diferenciar de la estética neorrealista en que su estética precisamente se vuelve más refinada. Entonces, vamos a ver, cuando usted dota de una estética que no se parece a la realidad de un filme, perdón, no a la realidad de un filme, a la realidad del mundo. Cuando usted dota un filme de una estética que lo separa, digamos, de lo que es la vida cotidiana, ya le estás creando una alteración, digamos, de un universo. Entonces, el neorrealismo buscaba tratar de retratar tal y como eran las cosas. En el momento en que uno meta, digamos, desde ciertos movimientos de cámara o desde cierto tipo de iluminación, ¿verdad? Que no es cotidiano, digamos, o que no pertenece a la vida cotidiana, pues entonces ya estás creando una estética que aleja el filme de la simple realidad, digamos, imitación de la realidad, y ya busca entonces un universo interno particular. Ese universo interno particular es lo que Fellini creó y que hoy en día se le sigue reconociendo aún como un sello particular. Entonces, en 8 y medio, por ejemplo, él utiliza a nivel estético lo que fue reiterativo, digamos, en la mayoría de su filmografía. Vemos que él se caracteriza por esos planos secuencias, digamos, que siguen a los personajes prácticamente coreografían en el espacio, ¿verdad? Y la cámara los sigue a ellos. Tenemos también esa locura, digamos, que se maximiza, digamos, en 8 y medio, en donde inclusive hay rompimiento de la cuarta pared, o muchas de las secuencias, digamos, de imágenes en el montaje que hace Fellini, tienen como esa sensación de una melodía, ¿verdad? Una sinfonía que va avanzando. Todos esos detallitos, digamos, Fellini los supo, digamos, utilizar en muchos de sus filmes y hacen que, pues, hoy en día, cuando veamos una película que tiene elementos parecidos a estos, pensemos en Fellini. Y de ahí aterrizamos al término de felinesco, ¿verdad? Sí, yo pienso, a ver, para hablar un poco de, cada uno tendrá su visión de qué es lo felinesco, digámoslo así, ¿verdad? Porque más que todo es como una sensación, ¿verdad? En muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que uno puede como determinar muy específicamente, pero hay otras que son más como la sensación, el ritmo, unas cosas muy internas, ¿verdad? Que son felinianas o felinescas, digamos. Por ejemplo, cuando otro director que se le ha adjudicado un adjetivo, digamos, es muy algo, como alguien como Wes Anderson, es muy fácil pensar algo como plantea balanceados sus encuadres, los colores, el tipo de personajes, ¿verdad? En Fellini yo creo, a mí hay una frase que me gusta mucho de él, que creo que es absolutamente mentira, pero no importa, me gusta, que dice que, no, a él le dijeron, ¿de dónde usted agarra su inspiración? Entonces él dijo, no, yo no leo libros, no veo películas, no veo televisión, no leo revistas, no voy al teatro, pienso que es mentira todo esto, pero yo creo que lo que él estaba tratando de decir es, y se siente mucho, es que él parece estar filmando su vida siempre desde su punto de vista, y de un punto de vista casi como si lo estuviera viendo un niño de 8 años, siempre, aunque tenga todas estas cosas como más sexuales o de este tipo, ¿verdad? Siempre hay como una idea de juego detrás de eso, ¿verdad? Entonces hay unos temas recurrentes, la niñez es un tema súper recurrente en él, y creo que hay algo ahí, también la fuerza de la Iglesia Católica en Italia, un montón de estas cosas, ¿verdad? Pero creo que hay algo de Fellini en que uno siempre siente que está jugando, siempre siente que todo está por arriba de lo normal, digamos, todo está como un poquito exagerado, ¿verdad? Y a la misma vez, digamos, encuentra uno, digamos, el mismo tipo de personas, de cómo se comportan, cómo son las mujeres, por ejemplo, cómo son los hombres, cómo son los niños, ¿verdad? Hay un montón de temas que son los que suceden casi siempre, exagerándolos un poco, cayendo casi en la farsa, ¿verdad? En lo farsesco y en lo
Sí, en eso tiene mucho que ver, y repito, con venir del circo, como venía él, ¿verdad? De muchas cosas, como que en el circo todo está exagerado, todo es más show, todo es más pomposo. Entonces viene un poco de ahí y viene un poco de lo que hablaba Mike, me parece muy buena palabra, lo coreografiado, ¿verdad? Lo coreografiado de la cámara y de los personajes, cómo se mueven dentro del encuadre o fuera de él, digamos. Hay un corto de Pasolini que se llama La Ricota, no sé si lo han visto algunos, es un corto espectacular, espectacular. Aparece Orson Welles dirigiendo la crucifixión de Cristo, como si estuviera dirigiendo una película, pero el corto es dirigido por Pasolini, es espectacular, está en YouTube. Y hay un momento en que un periodista viene a preguntarse, a Orson Welles le pregunta varias cosas. Es interesante porque es muy feliniano el corto, aunque es de Pasolini. Digamos, si uno se pone a ver hablando un poco del adjetivo, y le pregunta el periodista a Orson Welles, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice Orson Welles, solo tengo 3, solo 3 le voy a responder. Entonces le hace las 3 y la última es, bueno, ya para lo último, ¿quién piensa usted de nuestro gran director Federico Fellini? ¿Verdad? Y Orson Welles está ahí, vuelve a ver así y nada más dice, él danza. Esa es la respuesta que le da. Y creo que es como que encapsula todo, me parece muy bonito porque es como, está diciendo todo, pero no está diciendo nada, como Fellini, digamos, y a la vez tiene esta idea de coreografía dentro y esta idea de que sus películas, así como la danza, no son tan concretas, la danza es muy metafórica, la danza usted cuando la está viendo, tiene que extraer mucho como espectador para darle tal vez un sentido a los movimientos, ¿verdad? Y creo que eso, ahí va las películas de Fellini, uno está viendo como cierto movimiento de las cosas, cierto movimiento del mundo, cierto juego que tiene la danza, cierta fisicalidad inclusive, pero a la vez uno tiene que estar muy atento para extraer los temas y extraer ese tipo de cosas. A mí me parece que lo que más impresiona de 8 y medio, ahora que la volví a ver hace 2 días, es específicamente eso, la coreografía. Es impresionante cómo la cámara se mueve en sincronización con los actores durante escenas prolongadas en donde hay constante movimiento. El personaje principal, que se llama Guido, interpretado por Marcello Mastroianni, gracias. El personaje principal está caminando constantemente, pasa de un lado hacia otro, está conversando con 8, 10 personajes a la vez y es un circo impresionante, es decir, es un caos controlado. La manera en la que narra tantas tramas a la vez, está conversando con el productor, está conversando con el guionista, está conversando con todas las actrices. Aparece Claudia Cardinale por un minuto y hay tantas cosas sucediendo a la misma vez. Estamos viajando dentro de la psique del personaje, lo que estamos viendo es la realidad, después vemos casting o el elenco para la película que estamos viendo. Me parece una obra de arte que realmente es comparable con algo tan grande como El Pensador de Rodin o con Don Quijote de la Mancha. Es decir, estamos hablando de una obra magnífica, algo que realmente no tiene descripción. A mí me parece pues que lo felinesco, lo que es feliniesque, es lo que se parece a un carnaval o sinónimo con carnivalesco o sinónimo con excesivamente teatral y excesivamente exuberante. Y si es cierto lo que dijo Mike, quería solamente añadir a eso de que Fellini cambió su estilo con esta película, que ya venía como en este espacio de transición, pero la película antes de esta es La Dolce Vita, y La Dolce Vita sí se mantiene a una rigurosa cronología de eventos, es decir, toma lugar en el transcurso de 3 días y seguimos a un personaje durante ese transcurso, no se quiebra la cronología de la historia y no entramos en el psique de los personajes, a pesar del hecho de que el universo que rodea al personaje de La Dolce Vita es carnivalesco también. 8 y medio es la película de Federico Fellini, en donde Federico Fellini se convierte en este director que rompe las barreras de la realidad y se ejemplifica incluso más, pienso yo, con otras películas como Amarcord, en donde todo es un desfile de su propia mente y de su memoria. Entremos un poco en la temática. Pues sí, hay que dejar de andarnos por las ramas, ¿verdad? Porque hablamos mucho de la parte estética y demás, pero 8 y medio no es una película que se quede ahí. Y es tan grande como nosotros la reconocemos en este momento, o muchas personas ya lo han hecho, por lo que trata, ¿verdad? A ver, y qué tan fácil sea para nosotros definir de qué es lo que trata, ¿verdad? Estamos hablando de la obra por excelencia, creo yo, de metacine, ¿verdad? Aún. Creo que no ha habido todavía una película
que trate el tema de cine dentro de cine de una forma tan magnífica como 8 y medio, creo. No solo, digamos, porque trata sobre un director que quiere hacer una película y que pues tiene este bloqueo, digamos, creativo, ¿no? que nos muestran, digamos, en estas 2 horas y media de película, no solo por eso, porque películas sobre eso han habido muchas, no solo sobre cineastas, sino sobre escritores, ¿verdad? Y sobre otros artistas. El tema con 8 y medio es que vemos a un director que es un alter ego, ¿verdad? Del propio director real, que es Fellini. Este director dentro de la película está intentando hacer una película sobre un director, ¿verdad? Y resulta que esa película que Guido hace, o digamos, o intenta hacer, es 8 y medio, el 8 y medio que nosotros estamos viendo. Si nos tratamos de acomodar mentalmente eso, es como estamos viendo el producto final de lo que intenta hacer el director en la ficción de la película. Y si le sumamos a eso, que es inclusive lo que piensa el director real. Entonces, así de maraña, digamos, narrativa, es 8 y medio. Y no solo eso, si queremos complicarlo aún más, o Fellini dice, no, vamos a complicarlo aún más, voy a incluir varios universos dentro de mi película, porque no solo voy a presentar la realidad, voy a presentar la realidad, voy a presentar el mundo de los sueños, voy a presentar el mundo de mi fantasía y voy a presentar el mundo de mis ensoñaciones, digamos. Entonces, estamos viendo la película y está la realidad, digamos, pero también están los sueños del director, pero también está lo que él sueña despierto. Y también están los recuerdos, que no lo había mencionado, los recuerdos de su niñez. Entonces, son 4 realidades funcionando dentro de un filme y que a la vez nos sirven como un tipo de ensayo lírico quizás de Fellini, como un ensayo lírico de lo que él piensa sobre lo que es el cine y bueno, hay que meter un poquito de contexto. La situación de Fellini en ese momento era muy parecida, obviamente, a la de Guido, porque ya era un director que había tocado la fama, ya él había sido famoso por sus películas, ya había ganado premios y todo el mundo esperaba grandes cosas de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con un director cuando parece que toca la cima, digamos, de su carrera, pero tiene que seguir porque su vida no ha acabado y no se va a retirar aún? Entonces, ¿qué hago? Todo el mundo ahora va a querer que haga algo mayor a lo que ya ha hecho. Entro en un proceso de bloqueo mental y creativo en donde no sé qué hacer. Entonces, Fellini, no sé si por rebote o por suerte o realmente tuvo un momento de iluminación, aprovechó eso y dijo, voy a contar por qué no puedo contar nada. Y eso hizo. Básicamente contó su frustración creativa y eso hizo un producto creativo inigualable, ¿verdad? Aunque suena irónico, pero eso fue lo que hizo Fellini, ¿verdad? Entonces, por ahí, leyendo un poco, digamos, también me gustó mucho una frase que dice que inclusive escribir para decir que no sabes escribir, vale. Entonces, se aplica mucho para esta película. El resultado termina siendo, digamos, uno de los filmes, tanto a nivel estético, como ya hemos indicado, como a nivel más que solo narrativo, sino a nivel de exploración psicológica o autoexploración psicológica más profundos e interesantes. Y agreguémosle el plus para nosotros, los que nos gusta el cine, que es una película que es sobre cine. Sí, esos conceptos que estaba diciendo Mike, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Como para agregar un poco y a esos conceptos que ya Mike dijo, me gusta la idea de que eso que dijo Mike, visto así es, conforme uno va viendo 8 y medio se va formando la película que estamos viendo proyectada nosotros en nuestra computadora o en nuestro televisor. Conforme uno la va viendo, se va formando la película de Guido, ¿verdad? De alguna manera eso es, o sea, la película se va haciendo conforme uno la va viendo, la película que él no puede hacer, digamos. Entonces, eso es un concepto muy interesante. Y lo otro, esta idea del director que ya alcanzó un cierto tipo de fama y reconocimiento, hay que entender que Fellini para los italianos, e inclusive diría yo para el mundo, pero más para los italianos, era un dios. Era, no sé si hay algo comparable en ese momento a lo que era, o sea, era el gran maestro, era como un rey, digámoslo así, o más, pero más interesante que un rey. Entonces, es muy interesante porque él venía trabajando ya desde los 50, inclusive 40, escribiendo y eso, como había dicho Mike, pero entonces él llega a los 60 y bueno, nosotros estuvimos hace poco hablando de la nueva ola francesa. Fellini realmente hace esto, 8 y medio,
si no me equivoco, se estrena en el 63. Es solo 4 años antes, ya venía esta nueva generación de 4 o 5 años antes, esta nueva generación de directores franceses que venían cambiando la forma de hacer cine. O sea, eran los nuevos ganadores, los 400 golpes, eran los nuevos que estaban ganando premios, siendo exitosos, reconocidos, venerados, Y entonces Fellini probablemente ya en ese momento se siente como un director viejo, como un director que hacia dónde va a ir, hacia dónde va a agarrar, si hay un montón de gente joven que viene rompiendo las reglas de todo, y es lo que a la gente le gusta ahora. Entonces yo pienso que hay un poco de eso en 8 y medio en la temática. Es un poco su frustración de ser el gran director reconocido, pero no solo eso, sino que amenazado por lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? A nivel mundial en el cine. Entonces a mí me gusta mucho eso, pero me gusta mucho ver que el director, llamémoslo Fellini, llamémoslo Guido, llamémoslo como sea, ve hacia su interior para tratar de hacer la película hacia el exterior, ¿verdad? Es como diciendo, lo nuevo, el mismo tema que estamos viendo ahora, ¿qué conozco yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy viendo? Que es como muy introspectiva, ¿verdad? Su visión. Y me parece muy interesante también sabiendo lo importante que es alguien como Freud en Europa, sobre todo, y las escuelas europeas, que lo primero que él hace entonces es empezar con un sueño, que me parece muy, muy adecuado para que hay algo más personal o introspectivo, según Freud, que un sueño, donde están todos nuestros miedos, frustraciones, un montón de cosas, ¿verdad? Pero la película empieza así, no le da a uno ninguna indicación de que eso es un sueño. De hecho, me parece muy interesante porque para hacer una película italiana, porque los italianos al parecer, si ustedes se dan cuenta, le ponen poca atención al sonido, ¿verdad? Está todo como desfasado, descuadrado, no se escuchan ambientes, es como que eso no les importaba mucho, a Fellini tampoco. Pero me parece muy interesante que hay un diseño sonoro en esa primer parte del sueño y después hasta lo abandona. Digamos, después en la película, se vuelve otra película italiana con ese poco interés por el sonido. Pero él empieza con un sueño y entonces nosotros, si somos espectadores de primera vez, podemos decir, ¿qué está pasando? Que eso es tan extraño, porque son un montón de imágenes muy extrañas. Y de repente se cae en el agua, digamos, o antes de caer en el agua, que nos ha pasado, toca muchos en nuestros sueños, que antes de caer nos despertamos, digamos, lo anclamos en una realidad porque se ve que está acostado en una cama. Entonces, inmediatamente, el cerebro de uno dice, es un sueño, como espectador. Perfecto, todo bien, porque era muy extraño para asimilarlo como la realidad, digamos. Pero lo interesante es que Fellini sigue manteniendo la misma estética, la misma forma de filmar, el mismo detalle, la misma lógica de filmación cuando ya estamos en la realidad, fuera de los sueños. Y sigue utilizando los mismos mecanismos que en el sueño. Entonces, por ejemplo, a veces los vemos a un personaje hablando aquí con alguien y la cámara se va hacia allá y la persona con la que está hablando está aquí atrás. Hay una construcción del espacio y del tiempo en Fellini que empieza a debatir con lo que nosotros conocemos en el cine como la realidad, que sabemos que es una realidad totalmente construida, y el tiempo también, en el caso del cine. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es que todo 8 y medio es un sueño, ¿sí? Todo 8 y medio es eso, y no lo puedo detallar más porque hay veces que sí uno puede identificar, el lobby del hotel es la realidad, digamos, pero a la vez no, porque es un lobby muy extraño y si ustedes lo ven, hay una parte que está en construcción, casi como si estuviéramos hablando de que la película sigue en construcción y el set de la película también. Pero es muy interesante porque de repente llegamos al final y está el Guido viejo, el Guido niño y la mamá y todos bailando en el mismo espacio y tiempo, cuando está mal, digamos, como diciendo, en las películas sí, utilizamos diferentes actores y vamos a ver en una filmación varias etapas de la vida de alguien, pero es toda una construcción. Esa lógica, Fellini sigue esa lógica del sueño, de que yo puedo estar en mi casa, abrir la puerta y estar, no sé, en un parque, porque así funciona mi mente. Entonces, me gusta mucho esta idea también y esta teoría de que no se sabe quién fue el huevo o la gallina, si nosotros soñamos como cine o el cine tiene la lógica de nuestros sueños. Y no lo sabremos porque todos nosotros nacimos con el cine encima, ¿verdad? Pero esa idea de poder cortar de un espacio a otro, de que aparezca mi mamá cuando era más joven y abro una puerta, después mi mamá cuando era más vieja, según mis recuerdos. Todo eso puede pasar en nuestro cerebro y en solo un otro lugar, en el cine, nada más. 8 y medio, por eso llega tal vez a manejar el lenguaje cinematográfico de la manera más, voy a usar este término, pero no sé si exactamente refinada que yo he conocido, la más avanzada, y se lo puedo adjudicar probablemente a él, 2001, Odisea del Espacio, y a diferencia de muchos que la odian, The Tree of Life de Terrence Malick.
Si yo agarro esas 3 películas y las pongo una al lado de la otra, si alguien me dice cuál es el punto más alto del cine y de su lenguaje, yo pondría esas 3. Yo también. Hay una expresión en inglés, pure cinema, cine puro, que es la idea esta de que la combinación o la sincronización entre el bloqueo de los actores, la sincronización entre la música, la historia y las visuales y las imágenes, cuando se mezclan de una manera en que se crea esta ilusión en donde algo que no está sucediendo realmente está sucediendo y no son solamente 2 personajes. Es decir, uno no diría que pure cinema es un plano contra plano, aunque eso es esencial para toda película, pero un plano contra plano no es pure cinema. Yo diría que 8 y medio son 2 horas y media de cinema puro. Es esta creación elaborada de una obra maestra, pues es una perfecta sincronización de imagen y sonido. Y sí, es verdad, la primera vez que yo la vi fue como una experiencia alucinatoria, fue casi como algo muy espiritual, no le presté mucha atención a la trama. Entre más la he visto un gran número de veces y cada vez que la veo agarro pues particularidades nuevas. Por ejemplo, la película, una de las primeras canciones en la película es esta que va y durante el resto de la película Guido la tararea, como si estuviese él imaginando la banda sonora de su propia película. Está caminando por los pasillos y después la música retoma su propio tarareo. Esta vez que la vi hace 2 días me percaté también de que la historia de Luisa, su esposa, y el matrimonio entre Luisa y Guido forma una parte muy importante de la película, pues porque de eso también trata la película que está haciendo Guido. Guido está tratando de elegir a la actriz que interpretará a su esposa Luisa. Y Luisa aparece ahí con la amiga que hace como el papel de la conciencia o el Jiminy Cricket de Guido. Él mismo la llama así de esa manera durante la secuencia en donde están en el harem en su cabeza, que es obviamente una secuencia que hoy en día no se puede hacer porque bueno, la corrección política no lo permite, pero gracias a Dios que existe de todos modos, porque también a mí me parece que es sensacional. Comentarios ahí abajo, vayan, enójense. Lo que me llama la atención de Fellini también es que, bueno, él tiene una cita que a mí me encanta, que dice: si yo algún día preparo un bistec, ese bistec también se trata sobre mí. Es decir, todo lo que hacía Fellini se trataba sobre él. La gente lo criticaba por ser totalmente narcisista, y aquí cada vez que hablamos de cine entramos en el tema del narcisismo por alguna extraña razón. Claro, Fellini era considerado como un grandísimo narcisista, pero creo que se lo ganó o se lo gana, es decir, tuvo todo el derecho de hacer el cine que le diese la gana. 8 y medio es una película sobre Fellini, La Dolce Vita también trata sobre Fellini, Amarcord trata sobre Fellini y son todas excelentes películas. 8 y medio más que nada porque, bueno, 8 y medio no solamente habla sobre su vida y su niñez y su relación con el catolicismo y su relación con las mujeres y su primer encuentro sexual con esta prostituta o este encuentro pseudo-sexual pues con una prostituta, que también es una gran secuencia, y memorias reprimidas y miedos e inseguridades. Todo lo retrata de una manera tan visceral y tan enigmática, pero yo sí estoy segurísimo de que eso es el tipo de película que uno puede ponerle le puede poner una regla. Uno no debe de ponerle una regla a 8 y medio, no es necesario, es más, uno no debería de sentarse a tratar de razonar con la película, uno debería de sentarse a disfrutar el desfile que se le presenta, pero yo sé que se puede, es decir, se puede diferenciar entre la realidad y la fantasía, pero eso ya lo recomiendo solamente para las personas que ya la han visto tantas veces como yo, pues, que obviamente es casi como una obsesión, es una enfermedad, para ser sincero, porque me parece extraordinaria. Y sí, claro, la película trata con el cine a la vez, es decir, es una película sobre películas, y también hemos conversado aquí sobre La Noche Americana, y hemos conversado sobre El Desprecio, y hemos conversado sobre otras películas que tratan sobre el medio cinematográfico, y yo creo que esta es, como mencionó Adrián anteriormente, es la que se lleva el primer puesto, pues, en mi opinión, de ese tipo de películas, porque muestra todo el proceso de una manera muy simbólica y muy representativa. Hay segundos, hay secuencias como de 20 segundos. Es fácil ignorar este tipo de secuencias, como por ejemplo, el guionista le está llamando la atención a Guido
durante un momento en la película final, cuando está en un teatro, están viendo las grabaciones del elenco y el guionista está presionando a Guido y le dice, esto es narcisista, esto es ser un pedante, estamos aquí gastando nuestro tiempo, y Guido hace así con el dedo y aparecen dos verdugos, le ponen un saco en la cabeza al guionista y lo cuelgan. Me parece una secuencia tan graciosa, pues, porque yo también soy guionista y es como que, wow, eso es como que la historia del guionista. En todas las películas, en cuál no. Todas las, hey, a este tipo sáquenlo de aquí. Él solamente escribe la historia. ¿Qué importa? Y sí, bueno, sí, la verdad es que, claro, la secuencia final es como tan emblemática de todo, como que me parece también que tiene esa historia, pues la historia se trata sobre un personaje que olvidó de qué trata su película, que no tiene un bloque creativo enorme, y al final de la película el personaje dirige la película que estamos viendo. Aparece todo el elenco a la vez y dice, muévanse aquí, ustedes a la izquierda, ustedes a la derecha, bailen, bailen. Me causa mucha gracia que Guido muestra el tipo de poder que tiene un director de su talla sobre la población cuando están en el set por primera vez, el set de la nave espacial, y hay un trabajador ahí y le dice, ¿quieres un papel en la película? Baila, baila. Y el trabajador se pone a bailar. Me pareció muy gracioso porque es como lo que puede hacer un director de esa talla, pues puede caminar por ahí y decir, ustedes dos bailen, vamos a ver qué tal. La gente se pone a bailar. Eso es lo que hace el director, pues cualquier persona quiere terminar una película de Fellini. Y bueno, quería terminar mi respuesta con un pequeño dato, porque tengo unos datos aquí que coleccioné antes del episodio. Fellini había conversado con el productor Angelo Risoli sobre la película que haría después de La Dolce Vita. Y Angelo Risoli lo seguía llamando, pero a él se le había olvidado por completo de qué iba. Es decir, él tenía una idea completa en su cabeza, pero no la había escrito porque Fellini no escribía sus ideas concretamente, pero se le había olvidado. Y Angelo Risoli lo seguía llamando y lo seguía presionando y le seguía diciendo como que tenemos que hacer esta película, dijiste que la íbamos a hacer, y nadie sabía de qué trataba. Y fue una fiesta de cumpleaños que se celebró en Cinecittà, en donde se le ocurrió la idea de hacer una película sobre un director que olvida de qué va su propia película. Y así terminamos con 8,5. Y bueno, un dato más, la película se llama 8,5 porque es la octava película de Fellini, eso no lo sabía, lo averigué hoy, y contando sus 2 cortometrajes como 2/4 de una película, es decir, 8 películas y 2 cortometrajes igual a 8,5, por eso se llama 8,5. No sé por qué no lo busqué antes, asumí que tenía algo que ver con 8 milímetros. Yo quisiera aportar, digamos, con esto que menciona Adrián, bueno, ese tema de psicoanálisis, digamos, que tiene el filme, que inicia sin contemplaciones. Si no conociéramos, digamos, quizás lo que mencionó Arturo sobre lo narcisista que fue Fellini y que él hacía todo sobre él mismo, podríamos decir que 8,5 es una película muy valiente, pero yo no siento que haya sido valentía para Fellini hablar sobre él mismo, sino más bien descaro, por decirlo de alguna otra forma. ¿Por qué digo que habría sido valentía? Porque lo que él expone en esa película y la forma en que él se desnuda, digamos, en todos, como mencionaron ustedes, sus miedos, sus fobias, sus manías, sus obsesiones, o sea, no es fácil que alguien lo haga, ¿verdad? Entonces, lo que hace Fellini, que posiblemente no requirió, digamos, mucho valor para hacerlo, sino que más bien, pues, dijo, voy a sacar todo de mí de forma abierta y descarada, digamos, es algo muy profundo. De hecho, escenas como la de ese harén, que tienen, si bien la escena no es chocante, porque aún con ese tono, digamos, triste y melancólico y hasta sombrío que tiene la película, ¿verdad? No deja de ser una comedia, ¿verdad? De hecho, por ahí hay anécdotas en donde se dice que Fellini al momento de la grabación les ponía un recordatorio para todos, digamos que decía algo así, quizás no textual, pero básicamente decía como que recordaran que estaban haciendo una comedia, ¿verdad? Para que todo el mundo tuviera en cuenta que era una comedia lo que estaban haciendo. Esta parte del harén es quizás lo más, desde un punto de vista retorcido y no políticamente correcto, gracioso, pero es como la parte que se sale un poco del tono general sombrío de la película y se vuelve muy gracioso, de hecho, y es que tenía que ser así, porque no pasa poca cosa ahí, ¿verdad? Estamos viendo misoginia, estamos viendo una obsesión, digamos, por cosificar a la mujer, en fin, son un montón de elementos y tras de todo
para rematar, el propio protagonista sale con un látigo golpeando a las mujeres. Entonces usted dice, ok, una escena así, como dijo Arturo, hoy en día no se podría hacer. En 8 y medio no se ve chocante por el tono que le da, que es todavía un tono más ligero, más cómico que el que tiene ya la película. Y si uno entiende y se mete, digamos, en la psique del director, usted inclusive llega a entender y a justificar eso, digamos. Es como cuando usted llega y se sienta con su psicólogo. Usted no llega a ser políticamente correcto con su psicólogo. Usted llega a decirle todo lo que usted tiene por dentro, porque de eso se trata, ¿verdad? De decir todo y dejarse si es moral o no es moral, digamos, pero usted tiene que sacar todo de sí mismo. Porque si usted llega a tratar de ser, digamos, correcto con su psicólogo, pues no va a tener sentido la sesión. Entonces, Fellini hace eso, ¿verdad? Entonces, él saca todo de sí y bajo el contexto en que él hace la película y lo que él intenta decir con la película, no es una escena reprochable, diría yo, digamos. Jamás lo va a hacer. Es decir, estamos viendo que sí, que si él tenía esa obsesión o no, ok, él se está desnudando y lo está diciendo. No está fomentando el odio hacia las mujeres, por ejemplo. Y algunas, en general, digamos, como mencionó al principio Adrián, pues la posición de la mujer en el cine de Fellini siempre lleva ahí como un arquetipo, digamos, o un tipo definido, digamos, que tiene que ver mucho con cómo Fellini veía a la mujer, digamos, y es algo que no es solo de él, ¿verdad? Estamos hablando de que son los años 50, 60, y la cultura, por defecto, era una cultura machista, ¿verdad? Entonces, no es como que Fellini haya destacado especialmente por ser una persona que odiaba a las mujeres. Pero es interesante cómo ese descaro y ese atrevimiento de realmente sacar todo de sí de una forma tan psicológica hace que 8 y medio se vuelva todavía una película mucho más interesante y hasta para analizar, digamos, lo que el director quiso decir, ¿verdad? Muchas veces hablamos de distintos tipos de significados, digamos, por ejemplo, David Borwell, que es teórico, digamos, de teoría del cine, propuso 4 tipos de significados, ¿verdad? En una película: el significado referencial, el significado explícito, el significado implícito, y el significado sintomático. Este último significado, el sintomático, tiene que ver como que usted como espectador haga un psicoanálisis del director, pero se refiere a qué metió el director en su película que ni él mismo lo hizo conscientemente, sino que su contexto, la forma en que él se desarrolló y todas sus manías o fobias las traduce sin querer, al menos no de forma intencional, en la película. Entonces ahí es donde ese significado sintomático, usted le pregunta al director, mira, ¿por qué metiste eso? Quizás estabas pensando en esto y esto. El director le va a decir, la verdad no lo había pensado, pero si usted le hace un análisis psicológico, entonces usted dice, oye, claro, bueno, el director viene de esto y esto y esto, entonces aterriza en eso. Lo interesante con 8 y medio es que no aplica tanto ese significado sintomático para hacer ese psicoanálisis, porque Fellini está consciente de ello. Entonces, ni siquiera es que las manías que él está exponiendo las hace de forma inconsciente, sino que realmente las está sacando. Digamos que podemos ver que otros directores hacen, por ejemplo, Hitchcock, ¿verdad? Hitchcock es un director que se ha analizado mucho de forma psicológica porque de sus significados sintomáticos, digamos, siguiendo la teoría de Borwell, son muchos y recurrentes a través de sus filmes, ¿verdad? En el trato a la mujer, porque este tema del voyerismo y esto, ¿verdad? Que quizás sí era muy sintomático en Hitchcock, porque era algo muy inconsciente en él y por qué lo metía en su película. No era algo tan descarado y que él quería hacerlo, sino que formaba sus películas alrededor de ciertos temas por cuestiones ajenas, digamos, a que él quisiera hacerlo realmente explícito en la película, ¿verdad? Pero Fellini no. Entonces ahí uno se queda hasta qué punto realmente Fellini expuso todo lo que quiso, de la forma que quiso en el filme, o también hay ahí algo que él haya manifestado y que no haya sido consciente, ¿verdad? Es muy interesante. Gracias, Mike. A mí me gustaría agregar algo. Me interesa el tema de la percepción de Fellini ante las mujeres, en particular porque yo también estoy de acuerdo en que la escena del harem, por el contexto en el que se encuentra, es decir, todo se tiene que ver con contexto, todo se tiene que ver en contexto, en la historia del cine especialmente, pues porque uno puede encontrar a Robin Williams haciendo una imitación de un gángster negro en la década de los 90. Es decir, las cosas cambian y cuando las cosas cambian, es decir, es normalmente en dirección hacia el progreso y todo se tiene que ver como con un granito de sal, pues. Pero a mí todavía me parece que sí, que la escena del harem, incluso hoy,
no sería tan controversial por dos razones. Número uno, porque además de Guido, todos los otros papeles prominentes en la película le pertenecen a las mujeres que aparecen en esa harem. Es decir, no es Fellini no es el personaje de Guido con desconocidas. Es decir, todos los personajes que aparecen en el harem, o la mayoría, han aparecido anteriormente, tienen líneas y tienen nombre y apellido. No pasaría el examen de Bechdel porque toda la película seguimos exclusivamente a Guido, pero, es decir, no es tan controversial como otras cosas que se pueden encontrar incluso hoy en día. Y el otro punto es que sí, exacto, yo la verdad es que no conozco lo suficiente de la vida de Fellini como para saber si él odiaba a las mujeres o no, pero yo creo que las quería de una manera quizás aberrante, pero en esa época, ¿quién no? Pero yo creo que se le puede como, en esa época, ¿quién no? Tampoco es una buena palabra que decir porque todo se tiene que leer en contexto, tampoco es que todo el mundo y tampoco es que estaba bien, pero me recuerda un poco al caso o se puede asemejar un poco al caso de Woody Allen. Mucha gente dice que Woody Allen es un misógino, es machista, y hace poco leí un artículo en The Guardian donde criticaban su última película, que se me olvidó cómo se llama, donde aparece Paul Atreides, y ella estaba defendiendo a Woody Allen, esencialmente diciendo que Woody Allen es uno de los pocos directores que ha incluido el pago igualitario desde sus primeras películas en los años 60. Las mujeres han recibido el mismo salario que los hombres en todas las películas de Woody Allen desde siempre, a veces incluso más. Woody Allen también incluye papeles prominentes para mujeres en casi todas sus películas y ninguna ha reclamado ningún tipo de maltrato por parte de él. Y bueno, de hecho, hoy cumple años Shelley Duvall, y bueno, hoy es 7 de julio, esto seguramente se estrena mucho más adelante, pero hoy cumplió años Shelley Duvall y en Instagram apareció un video de The Shining en la página de fanpage de Stanley Kubrick y apareció la escena del documental en donde Kubrick maltrata a Shelley Duvall para conseguir que se asuste. Y estaba la gente en los comentarios argumentando sobre si fue necesario. Y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no hay, que no sé, que no está bien, incluso para el arte más preciado de todos. Ningún tipo de obra de arte amerita ningún tipo de abuso psicológico, especialmente como por el que pasó Shelley Duvall durante la filmación de The Shining. Mi punto es que al final, las cosas no siempre son como lo que parecen, pues. Es decir, tengo un gran presentimiento de que, y esto no lo sé como un hecho, pero tengo un gran presentimiento de que Fellini en realidad se llevaba mejor con las mujeres en su set que con los hombres, porque claramente las mujeres en sus películas resultan tener un papel mucho más prominente que cualquier otro hombre, con excepción del protagonista, y eso se ve en casi todas sus películas, pues, o en las películas que yo he visto, por lo menos. Y sí, me parece que, claro, mencionando esto que hemos mencionado antes, la película está bañada en Freud, es decir, está bañadísima en Freud. Es una película que se puede psicoanalizar. Yo diría incluso, es una película que se tiene que psicoanalizar, pero no estoy de acuerdo con ese comentario. No diría que se tiene que psicoanalizar, yo creo que se puede disfrutar desde un punto de vista meramente visceral, incluso primitivo. Uno puede ver la película y apagar el cerebro y disfrutarla, pero si uno tiene tendencias a psicoanalizar por pura inercia, 8,5 es como un banquete, porque se presta muchísimo para eso. Y claro, Freud estaba muy de moda en esa época, todavía lo está, pero más en 1963, especialmente en el cine. ¿Algo más sobre los temas? ¿Hay algún tema que estemos omitiendo? Un detalle ahí nada más, que creo que ahora que usted mencionó Woody Allen, no sé si han visto Stardust Memories, es un gran homenaje a 8,5, ¿verdad? O sea, tiene mucha referencia de 8,5. Sí, bueno, ya que estamos en referencias a 8,5, creo que hay ciertas películas en ciertos momentos de algunos directores y directoras que llegan a ser maestros o maestras, digamos, que ya son considerados como parte del Olimpo del cine, digamos, que empiezan y avanzada en su carrera, digamos, empiezan a hacer películas sobre ellos mismos de un sentido muy referencial y casi todas regresan de alguna forma a 8,5, por lo menos después de los 60, y eso se vuelve interesante porque para mí uno de los mejores ejemplos y tal vez una de las mejores películas también que van en esa línea es All That Jazz de Bob Fosse. No sé si lo han visto. Es una película espectacular, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y de nuevo tiene partes de que uno dice esto es 8,5, tiene partes que uno dice esto es el director,
este es Bob Fosse, es un coreógrafo que siempre anda con un cigarro, que se viste de negro, o sea, es Bob Fosse, digamos. Y también tiene mucho que ver con las mujeres y su relación con ellas a lo largo de su vida, pero es más importante y viene a un tema muy interesante y es como un casi musical. Si estamos hablando de Bob Fosse, hay que hablar de musical, obviamente, pero lo más interesante es que él, algo que no hace Fellini porque creo que no le interesaba en ese momento, aunque siempre que tenemos a Freud y a un análisis psicológico, digamos, va a estar presente, pero algo que Bob Fosse hace es que All That Jazz la hace muy adelante en su vida. Entonces, él, siendo un showman, digámoslo, un director, coreógrafo de Broadway, que estaba encargada de las luces de Broadway y al escenario, él lo que hace es la representación de su propia muerte, lo cual me parece espectacular y es un show. Casi como si él estuviera diciendo, yo me quiero morir, pero quiero irme así, como soy yo, en un espectáculo, ¿verdad? Y se vuelve un momento sublime. Entonces yo creo que es muy interesante ver esto, digamos. Creo que la última película de Almodóvar, Dolor y Gloria, también va como por esa línea, aunque de repente se vuelve como muy real, digamos, pero cuando termina la película, que nos vamos hacia atrás y vemos que todo lo que hemos estado viendo de su pasado es a la vez una filmación, de nuevo empezamos a colocar todos esos elementos como, es solo un momento en Almodóvar, digamos, pero cuando en Fellini es todo el rato y en All That Jazz es todo el rato, ¿verdad? Pero creo que hay algo, es muy interesante ver como la interpretación, el mirar hacia atrás de una persona que ya tal vez ha dominado, entre comillas, su arte y una persona que está avanzada en su edad, cómo puede filmarse a sí mismo, digámoslo así. Todos estoy seguro que le dirán que hay miles de cosas ficcionalizadas, obviamente, y que no es una autobiografía y bla, 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 bla. Pero eso creo que se vuelve muy interesante para ver las películas que han surgido después de 8 y medio como exploración hacia eso. Bueno, antes de hacer la última pregunta, me gustaría recitar los datos que encontré sobre 8 y medio. Lo que dijo Mike es totalmente cierto. Fellini mantuvo una nota escrita bajo el visor de la cámara que decía, acuérdense, esto es una comedia. Así que todo el mundo que veía por el visor de la cámara leía en la parte de abajo, acuérdense, esto es una comedia. Y sí es cierto que era como un eslogan durante el rodaje, estaba escrito en todas partes. Muy interesante eso. Fellini dejó dicho que 8 y medio es una de sus películas preferidas de todos los tiempos, incluyendo todas las otras. Es decir, ahí volvemos al tema del narcisismo. Fellini obviamente no podía decir otra. No, esa es una respuesta tan Fellini. Es decir, ¿cuál es tu película? ¿Cuáles son tus 3 películas preferidas? La Strada, La Dolce Vita y 8 y medio. Y sí, eso es todo. Ya las otras ya las mencioné. Hablemos un poco sobre las otras películas del director. ¿Cuál es tu preferida y por qué? Opinión no popular, ¿eh? No, en realidad sí es una muy buena película, pero no está entre, por ejemplo, estas que mencionó Arturo, digamos, que Fellini decía, La Noche de Caviria. Es quizás mi filme favorito por todos los sentidos, digamos. Normalmente cuando la gente ya me pregunta que cuál es mi filme favorito de algo, pues ahí meto mucho mi cota personal subjetiva, ¿verdad? Entonces, a mí me agradó mucho la historia de La Noche de Caviria, digamos, el tema de la prostituta, digamos, que intenta salir de eso, que quiere que llegue una persona que realmente la ayude. Entonces, a nivel de historia, me pareció, digamos, muy interesante. Ahora, a propósito de que hablábamos sobre la visión, digamos, de la mujer de Fellini, como esta prostituta, digamos, que de hecho, se me va el nombre ahorita, no recuerdo, pero creo que fue pareja de bastante tiempo, ¿verdad? Me parece. Busca, digamos, salir de ello, pero a pesar de que fracasa, ella no pierde, digamos, esa esperanza de llegar a salir de ese mundo bajo de prostitución. Entonces, a mí la película me atrapó, no necesité 3 visionados, digamos, para amar la película desde un principio, entonces quizás no es para mí la mejor película de Fellini, pero si resulta que me dicen, mira, tienes que ver una película de Fellini en las próximas 3 horas porque, qué sé yo, porque estoy esperando un vuelo, bueno, ahora no se puede ni salir del país, pero bueno, suponiendo, digamos, que tengas 3 horas libres, cualquiera, en la mañana, tarde o noche, y tengo que ver una película de Fellini, posiblemente vea Las Noches de Caviria antes que ponerme a ver La Dolce Vita o 8 y medio. Gracias, Mike. No la he visto.
No la he visto, la tengo que ver. Adrián, su película preferida de Federico Fellini. Uy, qué difícil. Pues esa sí está difícil. Pero bueno, creo que para mí 8.5, ¿verdad? Pero quitando esa, a ver, voy a hacer esta cosa medio poco ética de dar por qué diferentes. Digamos, me parece que la historia de La Estrada es hermosísima, con una profundidad increíble y a la vez como una inocencia espectacular. El personaje que te atrapa en 2 segundos y hay como un amor por ese personaje espectacular. Creo que Amarcord tiene como, es lo más feliniano de lo feliniano y me parece que es lo más gracioso de lo feliniano también y es como esta disfrute de filmar diferentes situaciones porque son solo espectaculares en sí mismas, digámoslo, ¿verdad? Entonces me parece que eso nada, de que Amarcord tiene como segmentos que son espectaculares y hay como un disfrute de la filmación por la filmación y de que crear como sketches dentro de un ambiente general me parece buenísimo. Además, la escena de la monja pequeña en el árbol, o sea, todas esas cosas me parecen buenísimas. Y hay una cosa que mantiene la misma idea Amarcord de Roma, que me encanta. Creo que es una búsqueda tan particular. Es como voy a retratar la ciudad donde he vivido la mayor cantidad de mi vida y la retrato desde mi visión, no retratando los edificios o su vida de cierto tipo, sino tratando de explorar un poco más qué significa para mí y me parece tal vez como un poco controversial el desfile de modas de la Iglesia Católica, algo alucinante como concepto, como decir, ok, Roma es de alguna manera con el Vaticano, digamos, y tiene esa influencia católica muy fuerte y a la vez es muy la moda, ¿verdad? ¿Cómo hago para unir esos dos ambientes que parecen tan separados? Un desfile de modas de la Iglesia Católica. Me parece algo increíblemente gracioso, transgresor, pero yo soy mucho de ese humor que uno casi no debería reírse de eso y a mí me encanta ese tipo de humor, entonces me parece que esa situación es buenísima. Y después, que nada más de nuevo, es como Amarcord, son como, yo creo que Fellini un poco con Amarcord y Roma, que son muy seguidas y son al final, ya cuando después Fellini tal vez, digamos, empieza, después de Amarcord, Fellini empieza a hacer como ya su caída, digamos. Yo creo que ya Fellini ahí no tenía la necesidad de filmar una historia porque tenía que ser una historia de principio a fin, ¿verdad? Él ya había descubierto que había algo que uno puede mantenerse bajo un director muy bueno o una directora muy buena, pero uno puede mantenerse 2 horas viendo una película sin tener ese anclaje en la historia y en el personaje, que es lo clásico en el cine, ¿verdad? Entonces me parece que tal vez esas 2 películas, al final me parece que me gusta ver cuando un director disfruta, me gusta ver cuando un director filma por lo que quiere filmar sin reparo, digamos, sin tener que seguir a alguien, ya probablemente porque ya le daban la libertad absoluta a sus productores, sus financistas, ¿verdad? Hay un profesor mío en la universidad, no me acuerdo de cuál fue, pero tuvo la oportunidad, creo que en los 80s, si no 70s, de ir a una filmación de Fellini. Y de hecho dice, esto ya como anécdota por si sirve de algo, dice que fue a Italia, él era un director, de hecho se llama Mario Sabato, es el hijo de Ernesto Sabato. Él me contó que él fue a editar, era director de cine, fue a editar una película a Italia, que había filmado en Argentina, y dice que estaba editando y que lo llama un amigo y le dice, mira, Fellini está filmando, ¿quieres ir a ver? Y, por supuesto. Se cambió, qué sé yo, la anécdota es buenísima porque no me acuerdo exactamente qué era, pero Fellini no dejaba que hubiera el color rojo en sus filmaciones más adelante en su vida, como cosas así súper excéntricas. Y dicen que él iba, se montó y llevaba algo rojo, y le dijeron, no, pero no puedes ir con eso, no te va a dejar entrar, entonces que tuvo que pasar a una tienda, se compró algo, se cambió, ese tipo de anécdotas. Dice que llegó, lo vio así de lejos y venía saliendo y se lo topó de frente y le dijo, ¿vos has actuado alguna vez? Y él se quedó así como frío de que Fellini está hablando y le dijo, no, no. Ah, bueno, y siguió. Y que el otro le dijo, no, idiota, él a veces castea solo por caras, vos tuviste que haber dicho que sí, te iba a meter en tu película, ¿verdad? Y él contó que le contaron una anécdota buenísima. Bueno, ustedes saben que cuando hay muchas nubes, sobre todo en ese tiempo y en la falta de no se puede filmar, ¿verdad? Porque la continuidad no te da, puede ser que algo esté en sombra y después, de verdad, entonces cuando hay nubes es muy difícil filmar y cuando está pasando.
Pero Fellini al final de sus años, digamos, ya cuando era el Fellini, el maestro, solo filmaba interiores por eso. Él, si en su guión había un bosque, pues que le construyeran el bosque en un set, porque él ya no filmaba exteriores porque ya no quería y ya, ¿verdad? Hizo su excentricidad. Y dice que eso que decía Arturo, de que él no llegaba a escribir mucho los guiones, mucho era improvisación y era lo que él iba diciendo ahí. Dicen que lo que él pasaba en la mañana, él llegaba, se sentaba en una silla y todo el mundo tenía que estar en silencio. Todo el mundo en vestuario, en maquillaje, todos esperando que él dijera qué es lo que iban a hacer. Y a veces se quedaba así 15 minutos en silencio, nadie podía decir nada y cuando decía, ok, esto es lo que vamos a hacer, pum, 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 ¿verdad? Y dicen que una vez llegó, se sentó en la silla, todo el mundo en silencio durante 1 hora y media, todo el mundo de pie, esperando. Después de la 1 hora y media vuelve a ver así para arriba, estamos hablando que estaba en un interior, ¿verdad? Estaba así viendo para arriba y dice, hay nubes, agarró y se fue. Como diciendo, seguramente no se le ocurrió que filmar ese día y prefirió irse y todo el mundo se fue para la casa y nadie filmó nada. Entonces me parece bonita como una anécdota de su narcisismo, de su excentricidad, del nivel que alcanzó Fellini, de que él decía, de eso que decía Arturo un poco, de baile. Probablemente él decía baile y todo el mundo bailaba, probablemente él decía destruyanme este hangar y construyanme otra cosa y probablemente todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Y creo que eso se ve mucho en 8 y medio y creo que siempre es bonito conocer a alguien, aunque nos caiga mal o no, por sus anécdotas. Muy buena anécdota. Gracias por compartir. Sí, como habíamos mencionado anteriormente, en Italia, ya no, pero antes en Italia se filmaba como una torre de Babel. Todo el mundo hablaba distintos idiomas y el sonido no se grababa, todo se doblaba. Y Fellini tenía este modo de dirigir, al igual que muchos otros directores, no solo Fellini, pero los directores italianos de esa época, al igual que Sergio Leone, le gritaban direcciones al actor durante el rodaje, pues el actor ni siquiera se tenía que memorizar las líneas, decía como, finge que estás hablando y después nosotros vamos a improvisar el diálogo en la sala de montaje. Y les decía, siéntate, levántate, ahora corre, no, ponte triste, ahora tira eso, ahora corre a la izquierda, no, la otra izquierda. Y ese era como que este proceso totalmente caótico para la creación de una película, pues, y bueno, eso era lo que hacían estos directores, pues, como Fellini. Yo hubiese mencionado a Marcord como... No he visto Roma, tengo que ver ambas películas que ambos mencionaron, no las he visto. Hubiese mencionado a Marcord, mi película preferida de Fellini, para dejarlo claro, es 8 y medio. Mi segunda película preferida de Fellini es Amarcord, pero voy a mencionar una que no se ha mencionado y es una de sus películas más conocidas, que es La Dolce Vita, porque La Dolce Vita es una película que yo no recomendaría. Yo recomendaría 8 y medio, yo recomendaría La Strada, yo recomendaría Amarcord. Extrañamente no recomendaría La Dolce Vita porque muchas personas tienen como una idea muy extraña de La Dolce Vita. Muchas personas, como por ejemplo yo antes de ver La Dolce Vita, yo pensé que La Dolce Vita era una película romántica. Yo pensaba que estaba a punto de ver algo así como muy tradicional. Y La Dolce Vita no tiene absolutamente nada de romance. Es decir, no es una película romántica en lo absoluto, aunque la portada da a entender que sí, pues porque está la Fontana de Trevi, está esta pareja bañándose en la Fontana de Trevi, parece todo muy luminoso y romántico. Falso, totalmente falso. La Dolce Vita es una sátira sobre el mundo del cine y la publicidad y del periodismo amarillista en Italia. Trata sobre un personaje hiper cínico que es también interpretado por Marcello Mastroianni. Mastroianni. Gracias. Ese tipo. Es interpretado por ese tipo. Y bueno, es una película de casi 3 horas en donde seguimos a un personaje que está luchando tiene un conflicto enteramente interno, que es como esta lucha entre la pureza y la farándula. Entonces tiene por un lado como que este mundo carnivalesco que es tan Fellini, que lo persigue a todas partes, que es como el mundo del periodismo amarillista, pero él quiere ser escritor, él quiere escribir novelas, pero no puede encontrar algo tan sencillo que decir para escribir una novela, entonces se deja llevar por el mundo de los tabloides y se lleva a dejar por el mundo de la publicidad y se deja llevar por el mundo de las apariencias y sin spoilear mucho, obviamente, bueno, no hay mucho que spoilear tampoco, porque es una película de Fellini, pero creo que una vez que ya se han visto las películas de Fellini, como las que hemos mencionado anteriormente, Amarcord y 8 y medio, por lo menos desde mi punto de vista,
uno puede sentarse a ver La Dolce Vita y apreciarla, porque es también una obra maestra, pero es sin lugar a dudas una película que puede ser fácil de denominar como lenta, porque además de ser 3 horas, no es una película que tenga una trama muy explícita, pero sí tiene uno de los mejores finales que he visto en toda mi vida. La Dolce Vita tiene para mí el mejor final que he visto en cualquier película. Es más, cuando fui guionista, solía en la universidad escribí mi primer guión, y mi primer guión terminaba de la misma manera en la que terminaba La Dolce Vita, y mi profesor lo reconoció y me dio una muy buena nota, una nota perfecta de hecho, y dijo, esto es de La Dolce Vita, no un tributo. Y, got it. Y sí, es una excelente película, bueno, como dije anteriormente, para los cinéfilos o espectadores aventureros. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Mil gracias a Mike y mil gracias a Adrián por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Chao. Muchas gracias, adiós.